Bienvenidos al debate. Quiero que te imagines una simple cuadrícula de 3 por 3. Ok, como el clásico tablero del juego del gato, digamos. Exacto, tal cual. Parece algo, pues, predecible, finito, casi trivial. Pero si acomodas los números correctos en esas 9 casillas, la cosa cambia por completo. Sí, porque se convierte en una anomalía matemática, o sea, algo que ha obsesionado a la humanidad por 5 milenios. Totalmente. De repente, cada fila, cada columna y cada diagonal suman exactamente la misma cantidad. Hablamos de una estructura que deja de ser un simple dibujito, para convertirse en un ecosistema numérico perfectamente balanceado. Balanceado por lo que llaman una constante mágica, ¿no? Ajá, la constante mágica. Y justo hoy nos adentramos en esa arquitectura oculta de los cuadrados mágicos. Y desde el momento en que usamos la palabra magia, o sea, ya estamos pisando un terreno bien fascinante y revelador. Sí, porque tiene dos caras muy distintas. Exacto. Existe una dicotomía brutal en la forma en que entendemos estos arreglos numéricos. Van desde esa sencilla cuadrícula de 3 por 3 hasta, bueno, monstruosidades algorítmicas con millones de celdas. Y eso nos lleva directo a la pregunta central que vamos a diseccionar hoy. Así es. La pregunta es, ¿son los cuadrados mágicos fundamentalmente un motor de rigor matemático que empuja los límites de la teoría de números y la estructura abstracta? ¿O son, en su esencia más pura, un ejercicio psicológico y estético? Exactamente. O sea, una forma de gimnasia cerebral impulsada por la eterna fascinación humana por los patrones, el misticismo y, pues, el juego. Mi postura a lo largo de esta discusión, y estoy muy convencido de esto, será que la evolución histórica y estructural de los cuadrados mágicos demuestra una búsqueda matemática sumamente rigurosa. Ok, te escucho. Es, digamos, una exploración de la arquitectura profunda de los números, que trasciende por completo la noción de un simple pasatiempo. Pues yo voy a sostener lo contrario. Estoy segura de que si analizamos la trayectoria completa desde sus orígenes místicos en la antigua China hasta los récords más absurdos de ahorita, la motivación real es otra. ¿Puramente recreativa? Ajá, el verdadero valor y el motor principal sigue siendo la psicología humana, la estética y esa necesidad visceral que tenemos de jugar con el orden. A ver, de entrada, entiendo perfectamente la tentación de encasillar esto en la categoría de juegos mentales. Claro, porque a fin de cuentas son los precursores directos del Sudoku y del cubo Rubik. Sí, pero fíjate en esto. Creo que al reducirlos a eso, estamos menospreciando muchísimo la profundidad estructural que estos cuadrados exigen. ¿Tú crees? Absolutamente. Si nos quedáramos únicamente en los conceptos básicos de 3 por 3, tal vez te daría la razón. Pero la disciplina dio un salto cuántico. ¿Te refieres a cuando se metieron los matemáticos serios? Exacto. Para entenderlo tenemos que irnos a 1770, cuando el matemático suizo Leonhard Euler construyó un cuadrado de orden 4 que, literal, rompió todos los esquemas. Ah, claro, el famoso cuadrado superior de Euler. Ese mero. Euler no hizo un cuadrado mágico normal. Creó una estructura donde cada componente, cada maldita casilla, es un número elevado al cuadrado. O sea, una cuadrícula donde en lugar de usar secuencias lineales, usas puros cuadrados perfectos. Ajá. Y hay que explicar por qué eso es una locura matemática. A ver, explícalo. En un cuadrado mágico tradicional usas progresiones aritméticas lineales, ¿verdad? La distancia entre el 1, el 2 y el 3 es constante, es fácil de balancear. Sí, sumas 1 y ya. Pero cuando elevas los números al cuadrado, 1, 4, 9, 16, 25, las distancias entre ellos crecen exponencialmente. Los saltos se vuelven caóticos. Claro, ya no hay una simetría fácil de agarrar. Exacto. Balancear esa asimetría exponencial para que todas las columnas, filas y diagonales sumen exactamente lo mismo, está cañón. Sí, requiere un nivel de cálculo tremendo. Y Euler usó números brutales, cosas como 68 al cuadrado, 29 al cuadrado, 41 al cuadrado. O sea, ¿esto no es alguien divirtiéndose un domingo por la tarde tomando un café? Bueno, pero Euler era un genio, quizá para él sí era diversión. Pero resolver esto requiere enfrentarse a sistemas de ecuaciones diofánticas dificilísimos. Es imponer una restricción extrema sobre la aritmética para ver si la estructura subyacente soporta el peso. Ok, entiendo el punto de la dificultad extrema.
Es la prueba, digamos, de que las matemáticas son mucho más que la suma de sus partes. A ver, espérame tantito. No te compro esa idea de que la motivación sea puramente estructural. ¿Por qué no? Si la complejidad lo demuestra. Porque, para entender mi perspectiva, tenemos que irnos al verdadero origen. Tú te vas convenientemente a 1770 con un matemático brillante en la Europa Ilustrada. Pues es cuando se vuelve formal. Pero el punto de partida real es mucho más antiguo y sobre todo psicológico. Hablamos de hace casi 4.800 años en China. El cuadrado Lo Shu. Exacto, el Loshu. Y a ver, los eruditos de aquella época no estaban intentando publicar en revistas científicas de teoría de números, ni resolviendo ecuaciones diofánticas. No. Estaban literalmente experimentando y divirtiéndose con patrones. Y estamos hablando de puro misticismo matemático. Ni siquiera usaban nuestros números arábicos. Usaban puntitos, ¿no? Nudos en cuerdas y así. Ajá, representaban los valores mediante una suma de puntos organizados en patrones visuales. Creían que estas configuraciones poseían propiedades místicas, mágicas. O sea, sí, te lo concedo. Pero eso fue hace casi 5 milenios. ¿La disciplina maduró? ¿Tú dices que mutó por completo? Claro, no puedes comparar el misticismo primitivo con la topología o el álgebra moderna. Son universos distintos. Es que no son universos distintos. La chispa es exactamente la misma. ¿De verdad crees que Euler y los eruditos chinos buscaban lo mismo? Sí, la motivación fundamental no ha cambiado de manera tan radical. Esta disciplina, o sea, está catalogada históricamente como matemáticas recreativas. Pero esa es solo una etiqueta. Una etiqueta muy precisa. El hecho de que el linaje directo de esto sea el sudoku no es un detalle menor que podamos tirar a loco, ¿eh? Es la esencia de su existencia. Son formas de gimnasia cerebral. Pero el nivel de complejidad actual lo saca de esa categoría. No, porque el ser humano tiene un cableado neuronal que recompensa la identificación de patrones. Nos da una inyección de dopamina a encontrar orden en el caos. Ok, la dopamina es un factor, no lo niego. Los chinos antiguos veían magia en el Lo Shu porque no comprendían el algoritmo subyacente, pero sentían ese placer estético de la simetría. Hoy entendemos el algoritmo, sí, pero el impulso de jugar sigue intacto. O sea, ¿me estás diciendo que el trabajo de Euler y los matemáticos que le siguieron es solo una versión, súper sofisticada de armar un rompecabezas para liberar dopamina? Básicamente sí. Yo lo veo desde otro ángulo muy distinto. Haz de cuenta, piensa en el cuadrado de Euler como si fuera un acelerador de partículas para los números. A ver, un acelerador de partículas, ¿no será mucho? Totalmente. Piénsalo. Un acelerador de partículas choca protones a velocidades extremas, ¿no? Rompiendo la materia para ver de qué está hecha realmente. Ajá, buscando las leyes fundamentales. Exacto. El cuadrado de Euler hace exactamente lo mismo con la aritmética. Al forzar cuadrados perfectos, rompes la progresión lineal que es súper cómoda y predecible. Rompes la secuencia. Fracturas la secuencia para ver si las leyes de la simetría y el equilibrio sobreviven a esa tensión extrema. Y lo loco es que el orden se mantiene. Sí, matemáticamente es bellísimo, te lo acepto. Y hoy en día vemos la existencia de los cuadrados bimágicos. Estos mantienen su constante mágica incluso después de que elevas todos sus números al cuadrado. Y también están los trimágicos, ¿no? Los que elevas al cubo. Exactamente, eso ya no es un juego. O sea, en plataformas como multimagi.com se ofrecen premios económicos reales a quienes encuentren soluciones a cuadrados exóticos. Premios que son súper competidos, por cierto. Sí, y esos premios impulsan el descubrimiento de nuevas metodologías computacionales y de teoría de números. Es tal como los problemas del milenio del Instituto Clay impulsan la topología. A ver, es una analogía muy atractiva, pero creo que la comparación con el Instituto Clay se cae a pedazos si miras cómo se consume esto en la vida real. ¿Por qué se caería? Es rigor matemático puro. Mencionas los premios por cuadrados exóticos que aún no se sabe si son posibles. Pero si somos totalmente honestos, la naturaleza de ofrecer recompensas por encontrar un patrón rarísimo en una cuadrícula Ajá. se parecen muchísimo más a los torneos de speedrun de videojuegos o a las competencias de armar el cubo Rubik a ciegas que a la academia seria. No, bueno, me estás comparando investigación computacional con un videojuego. Es que es puro espectáculo, es fascinante y requiere una capacidad mental deslumbrante, no te lo niego. Pero el objetivo final es el espectáculo de la resolución.
Yo diría que es la comprobación de la estructura. Es el ego del récord, no la utilidad empírica de la fórmula matemática. ¿Espectáculo? Siento que estás minimizando el avance tecnológico necesario para llegar a esas soluciones. No lo minimizo para nada, simplemente expongo la verdadera motivación detrás de todo ese esfuerzo. Hablemos del elefante en la habitación. ¿A qué te refieres? Al récord del 2012 se descubrió el cuadrado mágico más grande conocido en ese momento, uno de orden 3559. Ah, sí, una bestialidad de cálculo. Para la audiencia que nos escucha, un cuadrado de orden 3559 implica una cuadrícula con casi 12.6 millones de casillas. 12 millones. Es un logro impresionante de la computación. Y a ver, ¿qué hicieron con este hito del supuesto rigor matemático? Lo imprimieron en un formato de 20 metros de largo. Bueno, fue una forma de visualizar el logro. Te pregunto, ¿qué necesidad teórica o aplicación práctica en la física moderna o en la criptografía requiere un cuadrado impreso de 20 metros? Directamente ninguna, pero ese no es el punto. Absolutamente ninguna. Imprimirlo a ese tamaño absurdo es la prueba irrefutable de que la motivación subyacente es la exhibición monumental. Es el deseo humano de romper un récord. Yo creo que estás confundiendo la presentación con el proceso. Es maravillarnos ante la complejidad que podemos generar, como un rompecabezas gigante. Si el objetivo fuera puramente la investigación teórica, la prueba algebraica viviría en un servidor o en un paper académico, no en una lona gigante. A ver, date cuenta de lo que estás separando aquí. La monumentalidad física del récord de 2012 no invalida en lo más mínimo la monumentalidad del cálculo que requirió. No lo invalida, pero revela el propósito. Imprimirlo pudo haber sido un acto de celebración visual. Sí, un flex, si quieres llamarlo así. Pero diseñar el algoritmo capaz de balancear casi 13 millones de variables cruzadas sin romper la constante mágica, Es un reto técnico gigante, ¿sí? eso no lo haces por ensayo y error. No puedes simplemente usar la fuerza bruta de una computadora y sentarte a esperar. Por supuesto que necesitas poder computacional masivo y muy bien optimizado. Pero la fuerza bruta computacional tiene límites. Si intentas calcular todas las combinaciones posibles de 12.6 millones de casillas, la memoria RAM del mundo entero colapsaría. Sí, porque las permutaciones son ridículamente grandes. Las combinaciones factoriales son mayores que los átomos en el universo observable. Para lograr ese cuadrado de orden 3559, los creadores tuvieron que desarrollar pruebas matemáticas súper elegantes. Algoritmos ultra eficientes, me imagino. Exacto, algoritmos constructivos que navegan por el caos numérico con una precisión quirúrgica. Ese algoritmo tiene un valor real en la informática teórica. Ok, el algoritmo tiene mérito, te lo paso. Y esto me lleva a mi siguiente punto, que creo que destruye definitivamente la idea de que esto es solo gimnasia cerebral. Hablemos de la dimensionalidad. A ver, te escucho. El salto del plano bidimensional a los cubos mágicos en 3D. O sea, ya no estamos en una hoja de papel, ni en una lona de 20 metros. Estamos hablando de volumen. Conceptualiza un bloque tridimensional donde los números sumados deben dar la misma constante mágica, no solo en las filas y en las columnas de cada capa, sino en los pilares verticales que atraviesan el cubo. Ajá, de arriba abajo. Sí, y no solo eso, también en las 4 diagonales principales que cruzan todo el volumen de esquina a esquina. Para lograr esto necesitas un nivel de abstracción espacial y algebraica altísimo. Visualizar eso mentalmente ya es un reto. Piensa en la interdependencia. Un solo dígito equivocado en el centro geométrico de un pilar, arruinaría la constante mágica de múltiples filas, columnas y diagonales simultáneamente. ¿Es un efecto dominó? O sea, se te cae toda la estructura. Es un efecto dominó catastrófico, exacto. No hay forma humana ni computacional de llegar a la solución de un cubo mágico perfecto mediante el tanteo lúdico. Tienes que conocer las reglas matemáticas antes de armarlo. Exige una formulación teórica absoluta. El propósito ya no es escapar del laberinto, es entender la geometría del espacio-tiempo del laberinto mismo. Oye, la verdad no niego la tremenda abstracción geométrica que requiere un cubo mágico. Es que es innegable.
Visualizar esos pilares internos interactuando simultáneamente con 4 diagonales cruzadas a través del volumen es, sin duda, un esfuerzo cognitivo monumental. Pero, Pero sigues pensando que es un juego. Es que añadir dimensiones es solo cambiar el tablero de juego. Al final del día, un laberinto en 3 dimensiones sigue siendo un laberinto diseñado para el placer de recorrerlo. incluso con toda esa matemática detrás, Sí, reconozco que las herramientas se han vuelto infinitamente más sofisticadas. Los antiguos eruditos chinos organizaban puntitos empíricamente en el polvo, digamos. y nosotros programamos supercomputadoras. Exacto. Calculamos estructuras en 3D o cuadrados exóticos que resisten potencias trimágicas. Las herramientas evolucionaron muchísimo, pero el usuario no. A ver, pero la herramienta evoluciona porque la pregunta matemática se vuelve más profunda, no porque estemos aburridos y queramos un juguete nuevo. Ay, discrepo totalmente. Evoluciona porque el ser humano se aburre muy rápido de los rompecabezas fáciles. No, bueno, eso es reducir la ciencia al aburrimiento. El matemático moderno que pasa meses buscando la solución a un cuadrado bimágico en multimalle.com está persiguiendo exactamente lo mismo. Yo no creo que persigan solo estética. Persiguen la misma belleza estética, la misma simetría perfecta. La diferencia radica en la sofisticación técnica, no en el impulso. Sigo sin comprarte esa idea. Es la misma razón por la que el ser humano pasó de correr en una pista de tierra a diseñar autos de Fórmula 1. Sigue siendo la misma necesidad de llegar primero y dominar el entorno. Pero la Fórmula 1 empuja la ingeniería automotriz global. Sí, con ingeniería de punta, pero sigue siendo, a su manera, un deporte. Sigue siendo gimnasia cerebral de élite en este caso. Mira, no me convence para nada esa línea de razonamiento, porque estás equiparando la búsqueda de la simetría matemática a un simple placer estético, como si fuera equivalente a admirar una pintura bonita o algo así. Es que hay belleza en las matemáticas, tú lo sabes. Sí, pero en matemáticas la simetría no es decoración. La simetría es información profunda sobre cómo funciona el universo. Ok, te sigo. Cuando descubrimos que existen estructuras numéricas que pueden resistir transformaciones extremas, como los cuadrados bimágicos de los que hablamos, que mantienen su equilibrio absoluto incluso después de aplicarles una operación cuadrática, Ajá. estamos descubriendo verdades inmutables sobre la divisibilidad, los números primos y la teoría de grupos algebraicos. El hecho de que esto se originara en China hace miles de años demuestra que incluso entonces se daban cuenta de eso empíricamente. De que había reglas ocultas. Exacto, veían que los números tienen leyes de interacción ocultas. Euler simplemente intentó codificar esas leyes metódicamente. Reducir todo ese rigor a un simple rompecabezas complejo es, pues, no ver el bosque por concentrarse en un árbol. Pero fíjate en el linaje cultural de todo este esfuerzo estructural. Después de detallar el trabajo de Euler, de hablar de los cubos en 3D y de los récords monumentales de millones de celdas, Sí. ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la aplicación más universal de estos principios hoy en día? El Sudoku. Y seamos súper honestos, el Sudoku no es una herramienta que la humanidad use para decodificar las leyes fundamentales del universo. Bueno, no directamente. Es una herramienta fenomenal para evitar que nuestra mente se deteriore o para pasar el tiempo en un vuelo de 6 horas. Y ojo, no lo digo de manera peyorativa, ¿eh? Entiendo, reconoce su valor cognitivo. El valor de esta gimnasia cerebral es incalculable para el desarrollo humano. El misticismo de hace 4.800 años era simplemente la forma en que el cerebro primitivo procesaba ese asombro matemático. Le decían magia porque les faltaba la teoría. Exacto. Veían magia porque no tenían las herramientas algebraicas para comprender el algoritmo. Hoy tenemos esas herramientas, desmitificamos el proceso. Y por eso los llamamos exóticos ahora. Reemplazamos la palabra magia con récord o exótico, pero la motivación central, ese fuego que nos hace imprimir un cuadrado de 20 metros, demuestra que el atractivo principal es otro. ¿Cuál dirías que es, en una frase? La asombrosa capacidad del cerebro humano para imponer orden en el caos, por el puro y absoluto placer de lograrlo. Me parece que hemos llegado al núcleo exacto de nuestras diferencias conceptuales. Y es un momento súper oportuno para sintetizar nuestras posiciones. Sí, creo que hemos expuesto 2 visiones muy claras de lo que realmente sucede en esas cuadrículas. A lo largo de este análisis, mi postura ha sido y sigue siendo que los cuadrados mágicos son un campo de prueba infinitamente riguroso para las matemáticas.
claro, tu enfoque en la estructura. Las evidencias están ahí. El trabajo fundacional de Euler con los cuadrados de orden superior, la alucinante existencia de estructuras bimágicas y trimágicas y, por supuesto, la arquitectura de los cubos en 3D. Todo el andamiaje algebraico. Exacto. Todo esto apunta a una evolución científica clara. Lo que comenzó como un modelo de observación empírica se transformó en un acelerador estructural que demuestra que las matemáticas poseen arquitecturas ocultas supercomplejas. Y por mi parte, yo sostengo firmemente que sin importar cuán inmensa sea la complejidad computacional o teórica, la esencia de los cuadrados mágicos pertenece irremediablemente a la psicología y la estética humana. Tu enfoque en el usuario y la motivación. Así es, rastreamos esta disciplina desde el puro misticismo del Lo Shu hasta su consolidación como la precursora del Sudoku o el cubo Rubik. Ya sea que traces puntitos en la arena o uses un algoritmo supereficiente para sortear la memoria RAM. Imprimiendo lonas de 20 metros. Imprimiendo lonas gigantes, exacto. La constante a lo largo de los milenios no es la utilidad científica empírica. Es el innegable deseo humano de ejercitar la mente, de jugar con el orden y de disfrutar esa gimnasia cerebral. Es un contraste fascinante. Y creo que a pesar de nuestras discrepancias profundas sobre cuál es el motor principal, ambos podemos encontrar un terreno común de profundo respeto por lo que estas estructuras representan. 100% de acuerdo. El intelecto que exigen es brutal. Al final del día estamos ante una hermosa intersección donde el misticismo antiguo, el rigor extremo de las matemáticas superiores y la alegría innata del juego humano chocan y coexisten. Esa intersección es exactamente lo que hace que un concepto de hace miles de años siga vigente en plataformas modernas. Hay una convergencia innegable entre la maravilla visual de ver un patrón perfecto y la fría, dura y brutal arquitectura algorítmica necesaria para poder generarlo. No podemos tener lo uno sin lo otro. Y esa convergencia nos deja clarísimo que aún hay un vasto territorio inexplorado en este campo. Uy, muchísimo. Al considerar esos tipos de cuadrados exóticos que aún no sabemos si son teóricamente posibles, nos quedamos con una reflexión increíble para el futuro cercano. Así es. Queda en el aire la pregunta de si la próxima mente brillante que logre reclamar uno de esos premios en multimagic.com habrá descubierto un avance fundamental de la teoría de números. O si solo habrá roto un récord más. Exacto. O si simplemente habrá completado el rompecabezas más grande, complejo y estéticamente hermoso jamás concebido por la humanidad. Te dejamos con esa pregunta resonando en la cabeza, porque la próxima vez que te encuentres frente a una simple cuadrícula en blanco de 3×3, con un lápiz en la mano, acuerda que de toda esta locura, recuerda que no estás viendo solo un espacio para matar el tiempo jugando gato. Estás mirando directamente a un abismo de posibilidades infinitas, esperando a que una constante mágica le dé sentido al caos. Gracias por acompañarnos. Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil.